Creo que no, porque dijo, Eso. ahí estamos de nuevo. Bueno, fue un ratito que se cortó nada más. Eh, bueno, les decía que como hubieron grupos de renovación de nuevo que empezaron a surgir, eh, porque empezaron a cuestionarse esto, ¿no? A ver, ¿qué está pasando con la iglesia? Empezaron como los protestantes a, a querer volver a la integridad bíblica, a volver a los orígenes, a decir, a ver, está pasando algo y tenemos que cambiar, pero estos grupos fueron incluso muy perseguidos por los llamados cristianos de la iglesia oficial, pero sin embargo son los que intentan como mantener esta práctica paraclética del Espíritu Santo y, y lo utilizan incluso para afrontar diferentes dolencias del alma, lo que las personas estaban atravesando en ese momento y bueno, como les decía, eran muy cuestionados, muy perseguidos, pero sin embargo intentaron la reforma. Y uno de los primeros grupos que aparece es, dentro de renovación, es el monasticismo, que era como una forma de huir de la perversión del mundo, de refugiarse en sí mismos, como que excluirse, ser como grupos ermitaños que no tengan nada que ver con el sistema, con lo que está pasando y hacer su nueva forma de vida. Pero, entonces, bueno, ahí reflexionaban, meditaban, que de hecho hay grupos así que yo me quería acordar, todo este tiempo estaba pensando cuál era el nombre que por ahí ustedes después me pueden ayudar a cómo era el nombre de estos que también se recluyen, así como la naturaleza, que de hecho nuestra iglesia tiene una parte de historia en la que también hubieron personas que pensaban que como yéndose del sistema, de la sociedad, de esto, iban a estar como alejados de todo y que ahí sí se iba a poder, digamos. Y en realidad nos damos cuenta de que no es necesario esto, no nos podemos excluir del mundo y que de hecho tenemos que estar para hacer luz, eh, pero, o sea, no es necesario recluirnos a un monasterio para practicar todas estas órdenes bíblicas, eh, pero que bueno, como que fue un inicio de empezar a reformular, fue la idea que tuvieron. Después, bueno, vemos que con Lutero y la Reforma las cosas empiezan a tomar un poco más de forma en este sentido porque le dan el lugar a, al obrar del Espíritu Santo, a cuestionar las el poderío católico, sobre todo, y también empiezan como a escuchar a los demás. Con Lutero y esta reforma empezamos a ver que empiezan a interesarse por el consejo, por la escucha, por el trabajar con un otro, por el hecho de interactuar con la persona y ver sus dolencias, y que no todo eran demonios y posesiones espirituales, entonces como que hay más cambio ahí, ¿no? Después vemos que está yo no sé si se ve el de bien arriba, pero yo no lo puedo ver acá, espero que ustedes lo vean. Después aparece el movimiento pietista, que el movimiento pietista es como que tiene referentes como Philip Spener, eh, aparecen protestantes en Alemania también, eh, que por ahí también aparecen como algunas contras con Lutero, con la Reforma, pero que se los catalogaba, digamos, como por ser más legalistas, más místicos. Sin embargo, es como, era un cuestionamiento, no sabemos si eran tan así o fue como más en crítica, pero bueno, ellos, la parte interesante que tenían es que tenían mucho trabajo misionero, más santificador, tenían el estudio del alma y trataban de estudiar las patologías, entonces tenían como un análisis como más integral de la persona y de las fuerzas espirituales también que venían a molestar, a intervenir en los miembros de las iglesias, ¿no? Aparecen como los primeros escritos de los tratados para el alma, y acá hay muchos referentes, capaz que ustedes escucharon, que es Jacob Spener, eh, Oberlin, Jonathan Edwards, por ahí que son más conocidos en libros, entonces como que surgen a partir de este movimiento pietista. Después tenemos como siguiendo esta misma línea, los puritanos, que quien habla mucho de los puritanos y le da como su lugar de importancia es
John MacArthur, que por ahí es muy interesante también leerlo. eh, bueno, los puritanos tenían como que estaban mal catalogados por el resto, porque por ser como muy estrictos, muy legalistas, pero en realidad lo que ellos tenían es que tenían mucho apego a las reglas religiosas, mucho apego a la sana doctrina, a cumplir así como la Biblia decía las cosas, tratar de cumplirlo al pie de la letra. Entonces era como, obviamente, un movimiento protestante, pero tenía el énfasis en la purificación de la iglesia. O sea, como que tuvo, por más de que se lo critique, digamos, es como este movimiento bíblico, digamos, tenía como una parte muy importante porque realmente marcaban, y que es lo que es interesante traerlo también, como la Biblia como la única verdad absoluta y la que es única y suficiente. Eran muy estrictos, pero a la vez tenían como fundamento esto de que la Biblia lo era todo y tratar defendían con énfasis esta sana doctrina, ¿no? Entonces, los pastores puritanos, por ejemplo, eran conocidos como médicos del alma porque respetaban las verdades bíblicas, pero se acercaban a las personas, tenían como la importancia de recobrar eh, un modelo bíblico para aconsejar, para entender la esencia de los principios, de las dolencias del alma. Eh, por eso digo, como que en la mente popular decía John MacArthur que el puritano era como austero, engreído, lleno de justicia propia, aguafiestas, cazador de brujas, pero en realidad él dice que nada podría estar más lejos de la realidad porque eh, se refiere, digamos, a purificar la adoración de la iglesia y la vida de los santos. Entonces el puritanismo inglés, que fue como tuvo su auge o surgió en 1560 y estuvo eh, hasta el siglo, desde a principios del siglo XVIII, tenía como esto de reformar la vida de la iglesia y que la purificación del creyente sea realmente genuina. Entonces, es interesante porque era calvinista en su doctrina, pero pietista en su orientación. O sea, tenía como esto de evaluar, de ver las dolencias de las personas, ¿no? Entonces, como que tenían su parte muy estricta, pero a la vez flexible a la hora de la escucha, del consejo, y tenían como una perspectiva bien firme con respecto a la prevención. Entonces, el sermón para ellos se veía como prevención. Después se trabajaba con lo que no resultaba, pero el sermón tenía como esto de que cuidemos lo que Dios nos manda para que no tengamos problemas después. Bueno, se puede hablar un montón de los puritanos, pero no quiero entrar demasiado en esto. Por otro lado, y por último, que es lo último que les menciono de esto acá, pero después en la unidad número 2 vamos a hablar un poquito más, porque ahí es donde nos adentramos a hablar de la parte de la psicología en o cómo se involucró a la psicología o cómo la psicología se involucró en la consejería cristiana, pero para hablar a grandes rasgos, digamos, con el modernismo del siglo XIX y XX, digamos, vamos a ver que hay un advenimiento de la psicología, de la psiquiatría, para esta cura de almas, digamos, y vemos que la terminología y el contenido teórico del consejo pastoral está muy influenciado por la psicología y empieza a haber cierto escepticismo a veces bueno, algunos como que escépticos con la psicología, pero después hay otros que empiezan a ser escépticos de creer que solo la Biblia funcionaba. Entonces, donde empiezan a involucrarse demasiado algunos conceptos. Y fíjense que algo interesante, porque algunos conceptos como santificación, confesión, perdón, comunión son reemplazados por terapia, catarsis, empatía. Entonces empieza a psicologizarse la iglesia y fíjense que hasta el día de hoy queda esto de que si uno dice, estás en pecado o eso que haces es diabólico, es como que, ¿cómo vas a decir eso? Como que la gente se ofende. Y en realidad son palabras y términos de la Biblia. Y pero fue tan influenciada la iglesia con la psicología que se perdieron ciertos conceptos y todo quedó como más suave, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que Elías
tuvo una depresión, vemos que Jesús era empático, que los endemoniados como eran portadores de personalidades múltiples, entonces vemos que como que empieza a ser transformados los conceptos de la Biblia por los psicológicos, que por ahí en cierta forma no está mal, porque son una forma de entender lo que pasaba, pero siempre digo que hay que tener como cuidado porque a veces se trata de adaptar los conceptos bíblicos a la psicología. Y ese es como que el error en el que no tenemos que caer, ¿no? Entonces, bueno, esto como un resumen fue de lo que es la historia hasta acá, pero como les digo, en la unidad número 2 vamos a hablar un poco más de este modernismo y de la incorporación de conceptos de la psicología a nuestra actualidad y cómo nos puede, que es la idea, digamos, de cómo nos pueden servir los conceptos psicológicos y esta apertura que nos da la psicología para trabajar en consejería. Que por ahí la unidad número 2 tiene como mucho esto de conceptos psicológicos y la idea también es que a partir de ahí podamos indagar un poco nosotros mismos para que después también podamos transmitir esto con los demás, que vamos a ver un poco nuestra parte, que la idea es que ustedes se evalúen a ustedes mismos, ya vamos a ver un poco esto, pero después también que podamos que esto nos sirva como para poder tener una mirada más amplia del entrevistado, del aconsejado, de la persona con la que vamos a trabajar. Eh, déjenme ver la hora, perdón, entonces estamos a un montón de tiempo. Eh, Acá empezamos, no es que empezamos, todo el tiempo es como consejería, pero como digo, por ahí empiezan unos conceptos un poco más amplios de lo que es la consejería en sí misma. Para hacer un corte acá, lo que quiero mostrarles antes de seguir con esto es el trabajo. Me disculpan acá un ratito que voy a compartirles el PowerPoint. Guárdenme un ratito. Ahí está. Bueno, acá les quiero mostrar la primera actividad que vamos a tener que hacer, que ustedes la van a tener ahí. Y bueno, la idea es que esto lo puedan entregar el domingo 5 de octubre. Y tiene que ver con más que nada una opinión personal, así que no va a ser nada que tengan que leer ni nada. Bueno, primero que nada, la idea es que ustedes puedan en este foro poder presentarse con, bueno, su nombre, apellido, así más o menos como hicieron en el grupo, de dónde son y si cumplen alguna función en la iglesia. Aparte, eso es como a modo de presentación y que todos puedan leerse, por ahí la idea es esto, que puedan leerse unos con otros. Aparte, que por ahí es algo que me interesa mucho, que ustedes puedan escribir qué expectativas tienen, que puedan ser sinceros con esto, con esta cátedra, qué se les viene a la mente, qué quieren aprender, qué piensan que van a aprender, o sea, cuáles son sus expectativas. Y también, que esto no sé si lo vamos a llegar a hacer, pero que podamos tenerlo en cuenta, que siempre quiero, pero a veces no hay tiempo, de qué tema de interés que ustedes no encontraron en el sílabo, dicen, yo quisiera saber un poco más de esto, porque quizás si no lo llegamos a ver ahora en la materia, por ahí, bueno, puede servir después como para tema, qué sé yo, de algún diplomado, una clase extra, o después en la materia que sigue, que es correlativa a esta, eh, por ahí se puede tomar, así que por ahí todo sirve como para incluso las generaciones de, del seminario que siguen, poder incorporarlas, así que ustedes por ahí sean libres con esto, me ayudan muchísimo. Y por otro lado, la tercera patita que tiene este trabajo es que ustedes plasmen, como dice ahí, brevemente si consideran necesario un espacio de consejería en sus congregaciones. Si lo ven, como dice ahí, si lo ven factible llevar a cabo, dicen, no, la verdad es que acá no, porque la gente es recerrada, porque no hay preparación, porque el pastor no quiere, porque hace todo él, o todo lo contrario, sí es necesario por esto, por lo otro, porque nos viven hablando, nos viven preguntando, la gente necesita. ¿Y por qué? Todos estos serían los por qué, ¿no?
Así que bueno, me gustaría que puedan expresarse en esto lo pueden hacer durante estos días, mediante lo que va surgiendo quizás de lo que ustedes van viendo en estas clases o no, o solamente con una idea personal, y lo entregan hasta el domingo 5 de octubre. Así que bueno, este vendría a ser como el trabajo del foro, la primera actividad, y ay, yo no sé si siguen viendo el power pero por las dudas lo voy a volver a conseguir, a compartir. Creo que se me fue el PowerPoint, sí, el de la unidad número 1. Vamos a ver si la terminamos hoy. Creo que sí. Y si no, bueno, quedará un poquitito para el lunes. A ver, así los comparto. Acá es un poco difícil porque no estoy como para que me digan si se ve, no. Pero sí, yo creo que ahí se ve. Bueno, esperen que voy a ir hasta donde nos quedamos. Queda menos igual. Nos quedamos acá. Entonces vamos a ir a cuáles son los objetivos que tiene la consejería cristiana. Como les decía, consejería cristiana, consejería pastoral, todos los ejemplos que ustedes puedan darle a esto, los sinónimos van a estar bien, así que no hay como algo estricto en ese nombre. Por ahí se le dice consejería cristiana porque es lo que más abarca, ¿no? Eh, Vamos a ver que, como les decía, y bueno, es lo mismo que consejo pastoral, hay diferentes objetivos, hay un montón más, pero yo por ahí les puse como los principales o los primeros a tener en cuenta, que el primero tiene que ver con que propone un cambio de patrones cognitivos, emotivos y conductuales. Yo les puse algunos objetivos, pero no quiere decir que tengan que ser en ese orden, o sea, no hay un orden para esto. Todo lo que ponemos como objetivos acá va a ser importante y de hecho esto se va a dar de una manera distinta en cada persona. Pero la idea es que nosotros, mediante el consejo cristiano, podamos llegar a que la persona haga un cambio de su estado de ánimo, de su estado espiritual, de su forma de actuar y de comportarse, y de que realmente cuando hablamos de patrones cognitivos, la persona pueda hacer un cambio de mentalidad, pueda pensar distinto, pueda ver las cosas de una manera distinta. Entonces, por eso dice que propone cambios de patrones cognitivos, emotivos y conductuales. Otro de los objetivos es que nosotros debemos acompañar al cambio del aconsejado, porque como les decía la vez pasada, no va a servir de nada que nosotros hagamos una entrevista, una charla y que lo dejemos ahí. A ver, no digo que no va a servir de nada, sí sirve, pero la idea de la consejería cristiana es un acompañamiento, no es algo que queda en una sola entrevista. Y bueno, y los que ya trabajan con gente entenderán un montón de esto. eh, no, bueno, no necesariamente de trabajar con gente, sino que el que haya tenido la oportunidad de hablar con un amigo, un conocido o algún miembro de la iglesia que le haya tenido confianza para contar las cosas, van a ver que es algo que no termina una sola vez y los buscan por ahí siempre para contarles algo. Entonces, bueno, cuando uno lo hace dentro de un contexto terapéutico, de un contexto de consejo pastoral, puedes fijar metas claras con esta persona en este acompañamiento para que en algún momento, bueno, pueda tener un fin también, porque no es que lo vamos a aconsejar durante 20 años, porque si no el cansancio va a ganar. Vamos a ir viendo todo esto de cómo vamos a encuadrar en un tiempo determinado el acompañamiento. Pero la idea es que justamente aparezca esto, un acompañamiento, que vamos a ir a la par en este proceso de cambio. Y por último, el objetivo principal, que a veces se da al comienzo, a veces se da al final, a veces se da en el medio, pero es acercar a la persona a Dios. Y el objetivo de esto es que el consejo cristiano muestra la importancia del Evangelio. Entonces, tiene que mostrar la importancia del Evangelio en todo nuestro recorrido con la persona. Si no hay esto, no sirve de nada. Así que bueno, estos como objetivos principales
de la consejería cristiana. Después vamos a ver que hay diferentes autores que mencionan su forma de ver a la consejería. ¿Qué es la consejería? ¿Qué es el consejo cristiano? Estos autores, Daniel Scipiani y Jorge León, son autores que los tenemos como lectura obligatoria, pero después vemos que Lawrence Crabb no es obligatoria, pero también está bueno leer ese libro porque es un libro que es el arte de aconsejar bíblicamente, que tiene como una guía de estudio donde se puede ir trabajando a la par, contestando preguntas y demás en base al libro, que nos hace practicar eh, con ejemplos prácticos, con ejemplos que él propone, la interpretación de la mente humana. Entonces, Daniel Scipiani dice que el consejo cristiano es un arte ministerial. Es interesante porque lo pone como, como con la palabra arte. Y el arte es una expresión, ¿no? Es una forma de hacer catarsis, es algo muy creativo de parte de cada uno. Vamos a ver qué es la escucha, es un arte. La escucha es un arte, es algo que se trabaja, que se aprende. Daniel Scipiani dice, como les decía, un arte ministerial orientado a promover el emerger humano por medio de una forma de acompañamiento. O sea, tiene que surgir algo distinto en la persona. Algo tiene que transformarse, algo tiene que haber algo de mí mismo tiene que salir por medio de este acompañamiento. Dice también que el Consejo Cristiano procura despertar, nutrir y desarrollar la inteligencia moral y espiritual de las personas. Yo también agregaría acá que es como permite a la persona ser más sabia. Y ustedes, no sé si alguno tuvo la oportunidad de hacer terapia, de ir a un psicólogo o por lo menos conversar con alguien profundamente, cuestionarse cuestiones internas de cada uno, quizás hablar con un pastor o con algún consejero cristiano de las cuestiones que más les duelen, las cosas a trabajar, o sea, si tienen la oportunidad en algún momento de hacerlo, es muy lindo que lo hagan. De hecho, también una parte pretendo que esta materia los invite a reflexionar sobre ustedes mismos y vamos a ir descubriendo cosas de nosotros mismos en este recorrido. Pero lo interesante de ver en esto es que una persona que está dispuesta a hacer una introspección, a mirarse, a cuestionarse, a indagar, a buscar, va a tener una mirada más amplia, un registro más amplio de las cosas. Y eso nos puede llevar, o la intención es que nos ayude a tener como más sentido común, a ser un poco más sabios. La sabiduría obviamente no viene solo por ahí, viene de Dios. Sin embargo, es una de las formas de poder practicarlo, digamos, indagarnos a nosotros mismos. Y ustedes van a ver también que algo que puede pasar es que cuando uno empieza a hacer este registro, esta introspección, hay cosas de la afuera que uno a veces se da cuenta o empieza a darse cuenta, uno empieza a tener más registro de las cosas. Y a veces te puede pasar de que te frustras, que vos decís, ¿cómo el otro no se da cuenta de esto? Pero justamente que tiene que ver con ese nivel de introspección que uno puede tener o que lo empezó a trabajar y que, bueno, el otro no, o no se lo permite, o no puede, o no se da cuenta. Entonces, la idea del consejo cristiano es llevar también a la persona a esto. Y cuando uno lo trabaja primero en sí mismo, tiene más apertura y quizás es la idea, menos prejuicio con un otro. Jorge León dice que el consejo cristiano o la consejería cristiana es un ministerio especial llamado por Dios y ordenado por la iglesia. Eso es interesantísimo porque ahí está como un poco la pregunta que les hago en el foro de que, ¿qué ven ustedes dentro de sus iglesias? ¿Es factible o no? Eh, ¿Se puede o no se puede? ¿Es necesario o no? Por ahí pueden ver lo que no. Y también es una predisposición al servicio, porque realmente si ahora vamos a ver que el ministerio es sufrimiento, porque es una pérdida de tiempo de uno, por decirlo de alguna manera. Tengo que resignar cosas mías muchas veces por un otro, que eso es el servicio. Y a veces no van a haber ganas. Eso también hay que saberlo, ¿no? Siempre uno va a estar como con todas las energías de hablar con alguien o escuchar a alguien, pero es una predisposición la consejería cristiana al servicio.
Y por último, Lawrence Krauss dice que hay tres tipos de consejo. El primero puede ser el dar aliento, entonces a veces eso se puede dar en una sola entrevista donde uno anima a las personas, las alienta, les da esperanza, les da palabras de ánimo y los reconforta. Y como les decía, eso puede ser a veces en una sola, entonces es un tipo de consejo, pero no es como el acompañamiento pastoral o acompañamiento de consejería. Después, otro tipo de consejo es enseñar principios bíblicos y por otro, la exploración profunda en temas serios. Que ahí yo creo que va de la mano, los tres tendrían que ir de la mano en esto, ¿no? Que no sirve una cosa de la otra, porque si vamos a explorar temas profundos y todo se queda ahí sin dar una esperanza, sin enseñar lo que Dios quiere, es como que carecería de sentido, me parece. Así que bueno, continuamos un poco, y acá viene un poco lo que recién les mencioné, de que el ministerio implica sufrimiento. Esperen que voy a buscar bien para no decirles mal. Hay un montón de libros desparramados por todos lados y me sirven de guía. Bueno, como les decía, el ministerio del sufrimiento porque implica resignar una parte de uno y también, sobre todo, los pastores, digamos, yo creo que esto también, esta parte está como muy orientada al trabajo pastoral específicamente. Eh, ¿Por qué? Porque son por ahí los que más dedican su tiempo a esto, ¿no? A este ministerio. Y es sufrimiento porque, como bien saben, no siempre se consigue lo que se quiere. Eh, Como les remarcaba hoy, lo de los ejemplos de los modelos de ayudantes en el Antiguo Testamento. No conseguían lo que querían, o sea, Dios los mandaba a hacer algo y muchas veces salía frustrada la idea de lo que iban a conseguir. Y el pastor muchas veces tiene esto, ¿no? Pero bueno, justamente está el ejemplo de Cristo, que es por ahí lo que también eh, garantiza el reconfort o el ánimo. Es interesante saber que, porque es sufrimiento, porque no siempre uno se va a salir con la suya. Yo siempre, bueno, la otra vez hablábamos con el grupo de maestros de que hay una parte que me pasa a mí en lo personal, de que me frustra por ahí la idea de que tengo muchos conocidos, amigos, y no vienen a la iglesia. ¿O por qué no vienen? O sea, hay un error en mí. Muchas veces me lo cuestiono de que no sé transmitir o no sé cómo mostrar un buen ejemplo para que puedan acercarse. Y por ahí después trato de descansar un poco en esto de que uno siembra la semilla y que después Dios hace la obra, pero sí realmente a veces frustra esta idea de que ¿por qué no? ¿Por qué uno no puede traer más gente? ¿Por qué no puede ser un poco más fácil? Es que uno tiene muchos conocidos y no están ahí al lado nuestro los sábados, por ejemplo, o trabajando o conociendo esta parte de Dios. Entonces creo que también implica una parte de sufrimiento, esta frustración, ¿no? De lo que significa a veces eh, el hablar de Dios, porque, bueno, y cuando se trata de consejo cristiano, también va a pasar de que uno quiere lograr un cambio, no sé, por ejemplo, trabajar con una pareja, eh, a que se reconcilien, a que mejoren las cosas y después terminan divorciándose. Y es como que el lugar del consejero cristiano puede quedar en un lugar de frustración porque es como que no consiguió lo que quería, que era su objetivo. Y hay que ver dónde estuvo centrado su propósito. Porque a veces puede pasar esto, pero no quiere decir que la persona no se acerque a Dios. Entonces hay que fijar como algunas metas también personales eh, que nos ayuden a la hora de aceptar estas frustraciones, porque a ver, ¿qué objetivo tuve? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi ministerio, incluso si esto no sale como yo lo pretendo? Y es por eso que hay que depositar mucho en Dios esto, ¿no? El ministerio también es personal, obviamente, porque Dios nos va a mandar a cada uno de nosotros una tarea distinta, específica. Eh, Fíjese cómo era bueno, van a ver después en el libro el ejemplo de Pablo, de que él
Eh, Incluso se encontraba muy solo, por más de que escribía cartas y demás, pero estaba en la cárcel, se encontraba muy solo y tenía una meta específica, que era la que Jesús le había encomendado a él. Y, y esto también es muy personal en cada uno, porque justamente Dios nos manda a hacer algo distinto en cada uno, y la forma de ver e interpretar las cosas va a ser también muy personal. Y cuando hablamos del ministerio personal, perdón, implica tres puntos. Primero, que es identificarse con los pecados y debilidades de las personas. No quiere decir un identificarse con, uy, yo también, a usted pasa, uy, a mí también, vos sabés que yo también. No, no es eso, sino entender de que así como esta persona que me está contando cosas está en carencia, está en pecado, está mostrando sus debilidades, yo también lo tengo. Y no soy más santa que él porque no haga lo que el otro esté haciendo. O sea, es entender en esa parte de que la debilidad pasa por una cuestión de todos. Y cuando uno entiende esta parte de debilidad, también puede eh, juzgar menos a la persona. Ahora, sí es cierto que uno tiene que trabajar cosas en una para que el otro también pueda identificarse con rasgos buenos de nosotros. Pero si nos ve como más humanos, como más reales, también va a tener una apertura más fácil o más abierta, más amplia, más llegadera de poder contarnos las cosas. Si nos ve como los correctos, como que todo está bien, como que nosotros no tenemos errores, como que solo el otro es un pecador, no nos va a querer contar nada, es la verdad. Entonces no quiere decir que uno tiene que ir a hablar de uno, pero sí mostrarse sin prejuicio. Otra de las patitas del ministerio personal es que el ministerio implica hablar a las personas en nombre de Dios. Y por otro lado, hablar a Dios en nombre de las personas. Y acá la primera parte es que eh, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque uno con el trabajo, con el otro, uno tiene que estar transmitiendo verdades bíblicas. Vamos a escuchar, vamos a empatizar, vamos a confrontar, vamos a cuestionar, pero siempre con la verdad bíblica. Entonces nosotros le vamos a hablar a las personas en nombre de Dios. Dios quiere esto, Dios te muestra esto. Pero por otro lado, eso también nos lleva, o nos debería llevar, a ser más dependientes de Dios, porque vamos a hablarle a Dios de estas personas. Entonces, vamos a necesitar ser como esos intercesores, por decirlo así, con Dios para que Dios trabaje en estas personas. Y eso nos debería llevar, como les digo, a ser mucho más dependientes de la oración de Dios, porque estamos trabajando con una partecita suya, que es la otra persona. Bueno, por último de esta parte, vamos a ver eh, qué es, cuáles son las características de un consejero cristiano. Y eso es algo también muy interesante. El consejero cristiano tiene que ser una persona o es una persona que busca caminar junto a otra que ha perdido su camino. Qué lindo que alguien nos pueda elegir en esto, qué gran responsabilidad también, pero de hecho es un privilegio que alguien pueda elegirnos. A veces hay que tratar de descansar un poco en que con preparación nuestra, con orientación nuestra, con lo que nosotros nos esforcemos, igual es Dios quien hace esa obra. Eso no quiere decir que uno se relaje y no haga nada, por eso digo que hay que tener preparación, pero que va a ser Dios en el cual descansamos y que Dios es el que está haciendo el trabajo. Entonces, es esta persona que busca caminar junto a otra que ha perdido su camino. Y en cuanto a las características del consejero, vamos a ver que debe o debería, primero que nada, tener amor por las personas, eh, tener esta parte de compasión, de mirarlas a través de los ojos de Jesús. Ay, tener autenticidad, es decir, que sea una persona que se muestre tal cual es. Eso, como les decía, no quiere decir que uno tenga que ir a hablar de uno, porque cuando uno va a ir a escuchar, tiene que escuchar más que hablar.
Y a veces podemos caer en el error de empezar a hablar de uno mismo y contar, sí, yo también, porque a mí también me pasó. A veces puede servir como estrategia para ayudar, para que la otra persona entre en confianza, para que no se sienta tan sola, pero uno tiene que mostrarse tal cual es, pero sin que seamos el centro de atención. Eso vamos a ir aprendiéndolo juntos. Después, por otro lado, tiene que tener conciencia de sí mismo y de otros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir un montón de cosas, pero una de estas cosas la vamos a ir aprendiendo en- a partir de la unidad número 2, donde nos adentramos a conocer un poco la parte más inconsciente, que ustedes también puedan aprender a verse en cuanto a sus habilidades emocionales. Entonces, tenemos que conocernos a nosotros mismos, hacer introspección y que de hecho eso nos lleve también a conocer al otro. Por eso todo el tiempo vamos a ir a estar haciendo esto, digamos. La materia nos va a servir para mirarnos a nosotros, para evaluar cosas en nosotros, pero que esto nos sirva para evaluar en nosotros. A veces podemos tener la mirada de esta persona a la que voy a entrevistar y voy viendo cosas en la materia para, mira, esto debe ser por esto, por lo otro, pero también la idea es que nos sirva a nosotros. Esa es la conciencia de uno mismo y de los demás. Tienen que tener como característica el interés en ayudar. Realmente tiene que, ¿no? Que decir, bueno, para qué hago esto? Para que después el otro diga que Cintia me ayudó. No, o sea, mi interés tiene que ser en que esa persona se sienta bien, de ayudar, de acercarla a Dios. Tiene que haber una motivación sana. Ahí está, porque muchas veces, que eso lo vamos a ir viendo también, eh, puede aparecer esto de que me interesa salir de mi dolor o quiero distraerme de lo que me está pasando y por eso me meto en esto. Que a veces como estrategia terapéutica para tratar depresión en uno mismo puede servir, pero no va a ser la motivación más sana para el otro. La motivación más sana tiene que ser justamente un interés genuino y y no me sale la palabra, pero como tratar de despojarnos nosotros de algún interés personal con, con un otro. O sea, tiene que ser pura y exclusivamente la motivación de que eh, a través de nosotros Dios actúe en esa persona, de que ayudarla, básicamente. Y por último, tener recursos espirituales, que bueno, constantemente, como les decía, tratar de depositar todo esto que nos trae la persona en Dios y que sea Él el que nos da las herramientas como para poder eh, ayudar a las personas. Por último, vamos a ver esto cortito, que es las diferencias entre la concepción cristiana y humanista, que básicamente tiene que ver con que la concepción que se tenga del hombre va a depender la forma en el enfoque que le vamos a dar al trabajo. Justamente la concepción humanista tiene que ver con esto como por ahí eh, de las escuelas psicológicas, de ver al hombre desde dónde surge, ¿no? Cómo surge el hombre. Nosotros vemos que la concepción cristiana es una concepción teocéntrica, digamos, Dios es el creador, y la humanista tiene diferentes facetas y formas de ver el origen del ser humano, y la concepción, digamos, más humanista o del modelo biopsicosocial es que somos seres, digamos, biológicos, psicológicos con pensamientos, emociones, conductas y con factores sociales que tienen que ver con la interacción. Pero por ahí es como que no tienen en cuenta esta dimensión espiritual. Entonces vemos acá que hay quienes tienen esa mirada humanista, la psicología, la psiquiatría, la medicina, la sociología, eh, el trabajo social. Entonces pueden servir como complemento, pero no es nuestra concepción, ¿no es cierto? Entonces vemos que el ser humano en general es como un ser vivo, complejo, como un organismo complejo, una mentalidad compleja, pero si bien hay algunas orientaciones que tienen en cuenta este lado espiritual, es como que lo ven como más espiritual, depende de cómo le sirva a cada uno, porque algunos tienen una concepción, bueno, puedes pensar en Dios, o puedes pensar en el universo, o en la fuente, o en un ser superior, y es como muy libre, ¿no? De la concepción espiritual. De hecho, hay descubrimientos que dicen que tenemos una
un lugar físico en el cerebro, que bueno, es como la glándula pineal, que algunos le dicen incluso el tercer ojo, que es una glándula en la que se descubre que ahí es como el origen, el lugar físico del espíritu. Pero ¿qué pasa? Todas estas prácticas o todo esto, como que hoy veo que está de moda, ¿no? Hablan como de lo espiritual como esto, como lo que para cada uno es, incluso algunos dicen que es uno mismo, pero nosotros entendemos que esto sí puede existir en el cuerpo físico, pero es Espíritu Santo, o sea, es Dios. El Espíritu es el Espíritu Santo, esa es nuestra concepción cristiana, ¿no? Eh, y por último hay como conceptos erróneos que pueden aparecer en la iglesia, que esto como que lo voy a mencionar nada más, que bueno, el animista tiene que ver con una concepción como más platónica, donde hay un dualismo de mente espiritual y cuerpo apresado como en lo físico, y como que hay, concibe los objetos materiales también como poseídos por espíritus malignos y demás, entonces como que todo gira en torno a eso. El ecléctico, bueno, entonces como que el animista es como más de la superstición, la fantasía, con mucho en eso. El ecléctico, o sea, como que busca como reunir diferentes ciencias sociales, integración de las diferentes ciencias sociales para mejorar como la conducta, la emotividad, el bienestar de la persona. Entonces como que mezcla un poco de todo, ¿no? El biblicista es como muy moralista, muy legalista, sin considerar por ahí algunas ayudas extras. El organizativo puede ser el tomar a la iglesia como una empresa, como que todo tiene que ser muy organizado, estructurado y se pierde por ahí lo espiritual, se pierde lo genuino. No sé, por ejemplo, algo que a mí me gusta de la iglesia de Maciá, de donde estoy yo, es que en todos los sábados se da un tiempo a testimonios. Y ustedes no saben lo importante que es esto para la iglesia. Ahí se corta la transmisión, o sea, eso no hace falta que lo vean los demás, pero por ahí algunos eligen una alabanza, una canción, pero otros manifiestan un pedido o una gratitud y se da un tiempito que se desestructura un poco el culto y eso realmente no saben lo importante que es para que la iglesia tenga interacción, o sea, para que haya comunión. Algo muy importante de la comunión es que uno pueda saber de que todos ahí estamos como en un hospital, digamos. No como que todo sea estructurado, hacemos esto, o sea, el orden es necesario, pero si no dejamos lugar a que el Espíritu Santo se manifieste, esto es solamente un ejemplo, no digo que tiene que ser sí o sí así, pero es como que restringimos lo genuino y termina siendo como una empresa. Después, el restrictivo, digamos, como que bueno, un poco esto de que no deja hacer nada, como que es una actitud muy legalista, eh, entonces no es como muy obsesivo con las leyes, con el control, con que tenés que sí o sí cambiar toda tu vida para poder bautizarte, por ejemplo. Eh, Cosas así que sabemos que no tienen un sentido y que terminan alejando a las personas o que es imposible. Y después como la visión New Age, que es como la nueva, que es la nueva espiritualidad, como el cultivo muy del yo, como que teníamos siendo muy individualistas y acá están todos como todas estas corrientes como muy de ahora, ¿no? Entonces está como que son como conceptos erróneos que se pueden tener en la iglesia, que creo que la nuestra, dentro de todo, como que no está en estos errores, así que está bueno, estaría bueno que analicemos cada uno la de uno, ver qué cosas sí pueden estar teniendo, o que son muy restrictivos, o muy legalistas quizás, y poder trabajarlo y ver si ahí está surgiendo alguna necesidad. Pero bueno, es como para ir evaluándolo a grandes rasgos. Pero bueno, todo esto a veces influye en la mirada que nosotros tenemos de trabajar con otras personas. Bueno, por último, para terminar ya esto, les dejo la bibliografía que ustedes van a ver, que son estas cuatro partecitas de estos libros. No, sí, son cuatro partecitas, pero de tres libros. Las tienen todas ahí, hay algunas que no tienen página, entonces por eso les puse con los títulos, que es el último, el Ministerio del Pastor Consejero, que tiene como estas dos partecitas que van a tener que leer, pero bueno, traté de ponerlas así lo más
explícito posible para que les sea fácil encontrar. Bueno, cualquier cosa me escriben, nos estamos viendo, si no, Dios mediante el lunes, y bueno, si pueden ir haciendo esto del foro, buenísimo, y si no, bueno, tienen tiempo hasta el 5. Así que bueno, los despido, les agradezco que hayan estado hasta acá y nos vemos el lunes. Chau, chau. No puedo salir. Chau.